Buenas tardes, el libro de Josué. Vamos a estudiar esta lección y quise dar este pequeño resumen porque yo leí la lección y dije, wow, yo no sé cómo la podría ayudar al frente si me tocara pasar a darla. Por eso es que les quiero hacer un pequeño resumen de algo que les pueda ayudar, porque lo importante es poderla entender y si nosotros la podemos entender la vamos a poder explicar y eso es lo más importante. Primero hay que ver que nos está preguntando en la lección quién es el verdadero Josué. En primer lugar, recordemos quién era Josué. Josué era el que sí le siguió a Moisés. Moisés fue el primer líder, Josué fue el segundo líder. Y al ver esto podemos ver que aquí en la foto que nosotros pusimos podemos ver a Josué del lado izquierdo y a Jesús del lado derecho. Pero al mismo tiempo que nosotros estamos viendo esto, nos hacemos esta pregunta. ¿De qué manera es esta de aquí? ¿De qué manera apunta Josué a un cumplimiento futuro? ¿Cómo vamos a hablar del futuro si Josué está en el pasado? Podríamos decir, en primer lugar, se encuentra en el Antiguo Testamento cuando pasó con Moisés muchísimo tiempo atrás. Entonces, ¿de qué manera Josué apunta a un cumplimiento futuro? ¿Qué es lo que tiene que ver? Y la segunda pregunta es esta. ¿Cómo podemos estar seguros de que tal interpretación del libro es legítima? Y esto es muy importante. ¿Cómo podemos saber eso? No podemos más que leerlo y poder estar seguros, pero vamos a estar poniendo un poquito más de énfasis en estas dos preguntas. Y podemos ver en la parte que aquí nos dice al principio de la lección del sábado que el libro de Josué nos da la sensación de que la vida de su principal protagonista humano apunta más allá del mismo a una realidad mucho mayor que el propio hombre. Con esto en mente vamos entonces a avanzar. Todo lo que se hace en la tierra, todo lo que se hace en este lado en la tierra, se hace en el cielo. O más bien dicho, todo lo que se hizo en el cielo se copia a hacerse en la tierra. Podemos ver aquí que tenemos el tabernáculo terrenal de este lado. Aquí el tabernáculo terrenal, cuando estaba Moisés, se recuerdan que les dio cómo hacer las medidas de cada una de las cosas, la forma en que lo hiciera, la forma como se hicieran todos los sacrificios, todo tenía un orden. Pero aquí podemos ver de este lado el tabernáculo celestial. Ahora, si se dan cuenta, es lo mismo, pero aquí hay una pequeña cosa. Todo el tabernáculo terrenal era una copia del tabernáculo celestial. ¿Qué significa esto? Que el sacerdote estaba simbolizando a Jesús en el celestial. Todo lo que se hacía en el tabernáculo terrenal aquí, todo era lo mismo que Jesús está haciendo. Tenía el arca del testimonio, tenía el incensario, tenía todo. Y el sacerdote aquí estaba ocupándolo Jesús. Así que podemos ver que todo lo terrenal se hizo primero en el cielo. Aquí solamente fue una copia. Ahora, con esto en mente, podemos saber una cosa. ¿Qué es lo que estamos tratando de ver? Si pudiéramos decir en matemáticas que el tabernáculo celestial es igual al tabernáculo terrenal, ¿a qué nos referimos? Que existe un paralelismo. Ahora, en la elección nos dice que hay una tipología, pero vamos a ver. Vámonos antes de la lección y todo, vamos a empezar a ver primero qué es lo que nos estaba refiriendo el libro de José. Ya no vamos a hablar de una historia específica, vamos a hablar de todo en conjunto. Aquí podemos estar viendo que se nos está hablando acerca de la Canaán terrenal. Y que les dije, todo lo que se hacía en la tierra era uno de lo que se hacía en el cielo, ¿se recuerdan? Pues ustedes van a decir, bueno, pues la Canaán terrenal es la misma que en el cielo, no, pero estaba asimilando algo, por eso es que yo quiero que ustedes vean la asimilación. Ellos, los israelitas, salieron de esclavitud, pasaron por un periodo donde ellos tuvieron que llegar y cuando llegaron por fin, llegaron a la Canaán terrenal. Pero si queremos ver, nosotros estamos en un camino y en ese camino nosotros ¿a dónde nos dirigimos ahora? Hacia la Canaán celestial. Si se dan cuenta, hay una similitud, es como un paralelismo. Ahora vamos a ver exactamente qué es un paralelismo, porque si no entendemos lo que es paralelismo, no vamos a poder estar entendiendo
lo que las lecciones de la Biblia nos tratan de explicar algunas de ellas. El paralelismo nos dice en el diccionario que es la similitud entre dos ideas. Significa, yo les dije anteriormente, que era similar. ¿Se recuerdan cuando les dije que el santuario terrenal era similar al santuario celestial? Que les dije que la Canaán terrenal será similar a la Canaán celestial, no en aspecto, sino en las ideas. Por eso dice aquí, entre dos ideas. Ahora sí podemos ver que el paralelismo es una similitud entre dos ideas. ¿Y qué es esta otra cosa que también nos daba una explicación que dice que el paralelismo es el hecho de que una estructura se repita? Y esto vamos a verlo en una forma más gráfica y se las voy a mostrar. Aquí yo tengo un rectángulo, tiene 4 lados, 2 largos y 2 cortos. Y aquí yo les puse unas letras, 1P, 1F, 1P, 1F. Esto es porque aquí estamos viendo que empieza a la misma altura, con la misma distancia, y aquí termina con la misma altura y con la misma distancia. Entonces la P significa principio y la F significa final. Aquí vemos que en el de abajo exactamente tenemos la misma distancia y él significa que aquí está el principio y aquí está el final. Y lo que nos estamos dando cuenta, ¿qué es el principio y el final? ¿Saben qué es? Es esta línea que es la que nosotros nos estamos marcando, esta aquí. Esta línea tiene un principio y un final y esta línea tiene un principio y un final. Ahora sí, es el hecho de que una estructura se repita. Por si no me entendieron, se las voy a cambiar a otro, se llama paralelogramo. Ahora sí, vamos a ver. Es el mismo rectángulo, pero ahora lo vamos a ver desde diferentes partes. No les estoy hablando de matemáticas, quiero que me entiendan la idea. Aquí, como habíamos hablado anteriormente, el principio del 1 empieza aquí. Déjenme ponerle aquí mejor una bolita. Déjenme borrar esto. Y le ponemos una bolita aquí. Porque quiero que sepamos dónde empieza. Aquí empieza. Y vamos a ponerle con azul dónde termina. Y aquí termina. Pero, aquí al pero. ¿Se recuerdan que en esta parte de este lado, aquí dice que empezaba al mismo tiempo y terminaba al mismo tiempo? Principio, final. Aquí el 1 empezó y el 2 finalizó. Pero el 2, ¿qué podemos ver? Aquí el 2 está empezando. Y no empezó a la misma altura. ¿Se dieron cuenta? Esta altura más o menos vendría quedando aquí. Aquí está empezando en otra distancia. Aquí, aquí. No es lo mismo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es esta diferencia? Aquí hay una diferencia. Y usted me va a decir, bueno, pues ya no es lo mismo. No, sí, sí es lo mismo. ¿Saben por qué? Porque si nos damos cuenta, en este principio está pegado. Y aquí es lo mismo, 2 el principio, la persona 1 está empezando principio, la persona 2 está empezando principio, y aquí la persona 1 está finalizando en final, y la persona 2 ¿qué está haciendo? Finalizando, pero aquí hay algo importante, pero cuando está finalizando en otra época. Pues usted me va a decir, bueno, ya se pasó de la raya porque ya se fue más para este lado, aquí. No, aquí no voy a poner la fecha. Aquí lo que estoy haciendo es que en esta raya, ya sea aquí o aquí, los dos están empezando, no están aquí terminando, aquí principiando. Empiezan en diferentes épocas, pero tienen la misma comienzo y tienen el mismo final, aunque terminen en diferentes épocas. Eso es lo que estamos viendo. Esa estructura se está repitiendo en diferente época, pero tienen el mismo final. Vamos a ver si me di a entender. Jesús, vamos a poner ahora sí como yo quería llegar. Jesús es el principio y es el final. Entonces, aquí podemos decir que Jesús nos dio dónde empezar, que fue en la creación. Y nos va a dar un final. ¿Dónde va a ser el final?
en la segunda venida. Pero cuando Jesús creó la tierra, la creó en esta altura. Pero cuando Moisés nació, nació en esta altura. ¿Fijaron la diferencia? Vamos a ponerle en rojo porque aquí está Moisés donde principió. Y usted me van a decir, no, pero ¿cómo? Si ya principió y ahora ¿dónde va a final? Moisés estaría finalizando aquí, que es la persona número 2. Era con azul y les puse rojo. Ahora sí. Moisés estaría terminando en la persona final, pero si se dan cuenta, termina en otra época, aquí. Cuando Jesús nació, vamos a poner, Jesús puso una empiece y puso un final. Este pequeño, nosotros lo movimos aquí. Pero si yo quiero, también lo puedo modificar y lo puedo mover hacia este lado. Porque acuérdense que antes de Jesús había otras personas, entre ellos estaba Moisés. ¿Y Moisés dónde murió? Vamos a ponerle que murió a esta distancia. Ya hice mucho, pero síganme más o menos para que me entiendan. Entonces Moisés estaría muriendo aquí y aquí estuvo su ministerio, principio y final. Aquí fue el principio, aquí fue el final. Aunque Moisés se haya ido aquí y terminado aquí antes de Jesús, Jesús tenía un principio y un final. ¿A qué me refiero? Que la vida de Jesús es la que toda la Biblia está basada. Cuando Moisés empezó y Moisés terminó, todo estaba basado en la vida de Jesús, ya sea que se moviera para este lado o se brincara para este lado y terminara aquí. Vamos a suponer que aquí empezó Moisés y aquí terminó Josué. Aquí terminó Moisés, siguió y aquí terminó Josué. Ahora, ¿qué podemos ver aquí? Que hay un paralelismo. Déjeme borrarlo para que no se me van a rebrujar. El paralelismo significa esto. Cuando Jesús empieza, ya sea en cualquier momento de la línea estoy tratando de referirme a la línea de tiempo, esta línea, aquí. Cuando Jesús empieza aquí, nosotros podemos decir, pues es que ¿dónde empezó Moisés? Bueno, vamos a suponer que Moisés empezó aquí. Aquí empezó Adán y Eva. Esta es la línea, acuérdense que esta es la línea del tiempo de nosotros, de nuestra vida. La de Jesús nomás tiene una, si se dan cuenta. Nosotros vamos a tener muchas lineecitas. Aquí empezó Adán, aquí empezó Moisés, no, aquí empezó Moisés. Vamos a suponer que aquí empezó Noé, Moisés, aquí empezó Josué. Podemos estar, y así la podemos seguir avanzando. Aquí hasta más adelante. Ahora yo les estoy diciendo, ¿qué nos refiere esto? Que en esta línea del tiempo, en esta que se hizo aquí, Jesús es una sola línea, no hay otra. Nosotros somos los que le vamos a ir metiendo. Cada historia de la Biblia va a empezar en un momento específico de la historia. Pero ¿saben qué es lo más interesante? Yo les estoy poniendo todas estas rayitas para que más o menos se den cuenta dónde. Que por mucho que empiece la historia, todo principio tiene un final, ¿recuerdan? Entonces cuando Jesús diga, aquí va a ser el último, que nosotros vamos a estar en la última persecución, aquí vamos a estar. Ahora, ¿qué pasa con esto? Con esto es que depende de la línea que estés, se va a ir marcando un paralelismo. Un paralelismo es que siempre va a terminar en una forma. Ahora, así como acabamos de ver esto, podemos nosotros saber que el paralelismo es basado en Jesús, el principio y el final. Aunque hayan empezado en otra época o terminado en otra época, siempre va a concordar con lo que Jesús empezó y con lo que Jesús terminó. ¿A qué nos estamos refiriendo? Muchas de las personas que nosotros hemos estado viendo en la Biblia, hoy vamos a ver a varias personas, hemos visto que decimos, ay, es que se asemeja a la vida de Jesús. Ese es el paralelismo que nosotros queremos dar a entender. Muchos le llaman ahora tipología o antitipología, pero nosotros no vamos a usar esas palabras porque quiero que lo entiendan. Paralelismo es algo que va junto, que se parece. Entonces vamos a ver. Esta vez vamos a estar viendo que podemos poner a Moisés, a Josué, a Elías, a Jeremías, a Juan el Bautista, a David. ¿Por qué escribí todos estos? Porque todos estos tenían algo que ver con Jesús. Decía, es que Moisés hizo también lo mismo que Jesús. Ahorita vamos a ver en qué. ¿Qué pudo haber sido? Moisés los dio a la Canaán celestial. ¿Josué a dónde los guió?
a la Canaán celestial. Elías, Jeremías, Juan Bautista, David, y nos podemos poner a cada uno. Si ustedes tienen tiempo en la escuela sabática, me gustaría que cada uno lo pudieran de ellos ver. Y están muy importantes, por eso exactamente puse a ellos, porque cada uno tenía un paralelismo con la vida de Jesús, una similitud. ¿Se acuerdan que le dije? Similitud entre dos ideas donde se refería exactamente a la vida de Jesús. Ahora, el paralelismo con Jesús, que es lo mismo que nos dice la lección, pero se los estoy poniendo en frases más sencillas, dice así: los profetas transmitieron la palabra de Dios. El liderazgo fueron líderes de una gran nación. Los milagros, estos milagros, realizaron milagros para confirmar sus enseñanzas. Y aquí no sabía cómo ponerle, así que le puse escape de masacres, pero es que siempre estuvieron a punto de morir. Por eso es que le puse escaparon de un momento donde estuvieron a punto de matarlos. Y rechazados, ya sea rechazados por su pueblo, por sus amigos o sus familiares. Y usted me va a decir, ¿y esto qué tiene que ver con Jesús? Sí, porque Jesús transmitió la palabra de Dios, ¿verdad? Fue el líder de una gran nación, porque lideraba bastante en su tiempo. ¿Realizó milagros? Sí. ¿Para qué? Para confirmar sus enseñanzas. Por eso es que muchas de las veces que usted va a leer dijo, para esto he venido, lo mismo se lo dijo a Lázaro. El escape de masacres. No supe cómo ponerle, así que más o menos espero y me entiendan este punto. Escaparon de un momento donde estuvieron a punto de matarlos. ¿Se acuerdan cuando trataron de matar a Jesús? Cuando nació, ¿verdad? Entonces, escaparon de ese momento y fueron rechazados por su pueblo, amigos o familiares. Ese es el paralelismo que tenemos con Jesús. Es como quien dice, la primera línea del tiempo abarca esos 5 puntos. Ahora, hay un paralelismo de Jesús con las obras que Moisés hizo. Vamos a ver. Así que esta vez vamos a poner bajo la lupa a 3 personajes. Eso lo estamos viendo en las lecciones de lunes, martes y miércoles. El primero que vamos a poner va a ser a Moisés. Es el que vamos a poner. Al segundo va a ser a Josué. Y al tercero va a ser a David. Pero nos va a decir, la lección se llama el verdadero Josué, sí. Pero Josué no estaba solo, Josué estaba ligado a Moisés. ¿Y por qué entró David? Porque este es un personaje muy importante y lo vamos a estar viendo más adelante por qué es importante David. Pero estos 3 personajes son los que vamos a analizar en esta ocasión bajo la lupa. Empecemos con Moisés y Josué. Recuerden, paralelismo son 2 ideas que van casi similares. Y aquí empezamos con que Dios se les apareció a ambos. ¿Recuerdan? La zarza ardiente y con el ángel. Se les pidió que se quitaran el calzado a ambos. Dios les prometió que estaría con ellos. ¿Recuerdan que Dios hablaba con Moisés y con Josué hablaba por medio del ángel que le habló? Ambos celebraron la Pascua. De una u otra forma, ambos la celebraron. Ambos, Moisés y Josué, pasaron en seco por el agua. Moisés pasó por el Jordán y también Josué, pero en diferentes tiempos, pero siguieron lo mismo paralelismo. Con Moisés empezó el maná y con Josué, ¿qué creen que pasó con el maná? Con Josué cesó el maná. En cuanto entró a Canaán, dice que cesó el maná. Ambos enviaron espías para reconocer la tierra, tanto Moisés como Josué. Ahora sí podemos ver que Moisés y Josué es un paralelismo. Y como les había dicho, ¿qué significaba un paralelismo? Un casi igual. Dije casi porque no estaban en la misma época. Recuérdense el paralelo. Se movía de lugar, pero al mismo tiempo daban lo mismo. Ahora vamos a poner a David y entra otro personaje aquí que no está en la lección, pero me interesó. A David, ¿recuerdan lo que dijimos el paralelismo con Jesús en el slide anterior? A David le decía que si era profeta, muchas veces quizá no le dijo, pero transmitieron la palabra de Dios. Tanto David como Elías. ¿Ellos tenían liderazgo? Sí, fueron líderes de una gran nación. ¿A quién habíamos puesto estos puntos? A Jesús, ¿se recuerdan? En la página anterior. ¿Escaparon de masacres?
Ellos escaparon en algún momento donde estuvieron a punto de matarlos. Vamos a hacer un pequeño resumen. David, ¿cuándo trataron de matarlo? Muchas ocasiones. Elías, ¿cuándo trataron de matarlo? ¿Recuerdan cuando trataron de matar a todos los sacerdotes? Jezabel. Estuvieron a punto de matarlo también. Por eso fue que Dios lo mandó a que se fuera al desierto a esconderse donde le alimentaron los pájaros, los cuervos. Ambos fueron rechazados, ya sea por su pueblo, amigos o familiares. A David, ¿cuántas veces no lo rechazaron? Bastante. A Elías, buena pregunta. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Hay una similitud entre ellos dos? David y Elías tienen una similitud. Ahora, esto mismo es esto que les puse aquí, este pequeño, esto que está aquí, yo se los puse porque era un paralelismo con Jesús. A Jesús le quedaba cada una de las cosas. A David y Elías le queda cada una de las cosas. Ahora yo les digo, estos mismos 4 puntos, perdón, le quedan a Moisés y a Josué. Moisés transmitió la palabra de Dios, ambos. Sí, porque dice que Dios se les apareció. ¿Eran líderes? Sí. ¿Escaparon de masacres? Recuérdense que Moisés escapó cuando era niño. ¿Y Josué cuándo creen que escapó? ¿Se recuerdan cuando estaban entrando en la batalla, la última batalla donde trataron de rodearlos, los amalecitas? O sea, Josué también estuvo en este punto. ¿Y fueron rechazados tanto Moisés como Josué? Y si no me creen, dígame cuántos años duró rechazado Moisés porque el mismo pueblo de Israel tampoco lo quiso apoyar cuando mató al egipcio. 40 años. Ahora, ¿Josué fue rechazado? ¿Recuerdan a los 12 espías? Fue rechazado. Dice que estuvieron a punto casi de matar tanto a Josué como a Caleb. ¿Por qué? Porque Josué y Caleb se pusieron a defender que era una buena tierra para entrar. O sea, si ser rechazados, sí, sí fueron rechazados. Ahora les hago una pregunta. ¿Vieron la similitud que hay entre David y Elías y entre Moisés y Josué con el paralelismo que va con Jesús? Le puse Jesús porque estas son las 4 que le pusimos el paralelismo con Jesús. Podemos seguir. Volvemos a nuestro romboide. Jesús tiene un principio, como les había mencionado, una historia y un final. Ahora, ustedes van a decir, bueno, aquí donde entró Moisés, bueno, vamos a poner que Moisés y Josué entraron en este tiempo y David y Elías entraron en este tiempo. ¿Se fijaron el paralelismo que tienen con Jesús? Ambos tienen paralelismo. ¿Qué significa paralelismo? Recuerden que estamos manejando la misma historia con Jesús. ¿A qué me refiero? Yo quiero que ustedes hicieran una historia. Moisés se parece a Jesús, sí, porque Moisés ayudó al pueblo a entrar a Canaán. ¿Josué se parece a Jesús? Sí, en lo mismo, porque también Josué los ayudó a entrar. Y es que ahorita no me entretengo mucho porque ya llevo bastante tiempo y dije que era corto. Igual David, igual Elías, ninguno fue perfecto, ninguno. Pero aún así entraron en el paralelismo con Jesús. Ahora, todos ellos hicieron los 4 puntos que yo les había dicho. Ahora yo quiero hacer y nos quiero hacer. Esto nos traía en el pasado. Ahora, en nuestro presente, ¿en qué nos está llevando Moisés, Josué, David, Elías, Jesús? Aquí podemos ver a Jesús. ¿Jesús a dónde nos quiere llevar? A la Canaán celestial. ¿Cuándo? En el futuro. En el futuro estamos viendo que cuando Jesús venga en su segunda venida, va a venir, nos va a recoger, nos va a llevar 7 días por el cielo y vamos a llegar a la Canaán celestial. Es un evento, va a ser inolvidable. Entonces, en el futuro Jesús nos va a llevar a la Canaán celestial. Ahora, recuerden, similitud es algo parecido. Moisés y Josué, ¿a dónde los llevaron? A la Canaán terrenal. Ahora sí podemos ver, Jesús nos quiere llevar a la Canaán celestial. Moisés y Josué llevaron al pueblo a la Canaán terrenal. Ahí terminó su época, porque todavía la Biblia no acabó toda la Biblia, tiene otra continuación, pero hasta ellos llegó allí.
Llegaron al principio y al final, igual como el paralelogramo. Ahora, David. David era el linaje del Mesías que llevaría ¿a dónde? A la Canaán celestial. Entonces, ¿David tiene un paralelismo con Jesús? Sí. ¿Por qué? Porque el paralelismo con Jesús es que Jesús nos lleva a la Canaán celestial y David era el linaje de Mesías que llevaría a la Canaán celestial. Ahora Elías. Y aquí Elías no le quise poner porque quería que ustedes pensaran. Elías tendrá un paralelismo con Jesús. Recuerden, estamos hablando de aquí un punto especial. Y yo quiero tomar en cuenta esto. Aquí nos está mencionando que nos lleva a la Canaán celestial. Aquí nos está llevando a la Canaán terrenal. David es el linaje del Mesías, pero este Mesías ¿a dónde nos va a llevar? A la Canaán celestial. Elías, ¿dónde entraría? ¿En la Canaán terrenal o en la Canaán celestial? Pongámonos a pensar, Elías, el que llegó a un remolino y se lo llevó vivo. ¿Llevó al pueblo a algún Canaán? No llevó al pueblo a ninguna Canaán celestial. Pero ¿saben qué sí hizo Elías? Y es algo que me gustó y me llamó mucho la atención. Elías vive en el cielo. Y la podríamos llamar la Canaán celestial. Ahora, si Elías ya vive en la Canaán celestial, ¿eso significa qué? Que Moisés y Josué nos llevaron a la Canaán terrenal. David ayudó para que el Mesías nos va a llevar a la Canaán celestial. ¿Y Elías? Elías es el futuro que nos puso Dios y nos dejó en la tierra, dándonos a entender que él ya está en la Canaán celestial, ya está en el cielo. Nosotros le llamamos el cielo, en la Biblia se le llama Canaán celestial. Ahora sí podemos ver que también Elías entraba en este paralelismo. Elías es como la visión futurista. Ahora, Jesús. Porque van a decir, ¿por qué me pusiste a Jesús si ya me estabas hablando de Jesús? Jesús, ¿por qué lo pusimos aquí en el futuro? A ver, alguien que pueda explicar esto, pónganse a pensar por qué pusimos a Jesús, si ya veníamos hablando que Él nos está llevando. Jesús, ¿qué es? El iniciador de todo, principio, medio y final. Él fue el que hizo la primer Canaán, por eso te puso el Edén. Él estuvo aquí en la Canaán terrenal y al final dice que Él nos va a venir a recoger para irnos a llevarnos a vivir ¿dónde? En la Canaán celestial. Entonces, toda la similitud de todas estas personas tienen un propósito, que es la Canaán celestial. Y ahora yo les digo, ¿por qué hablo mucho de la Canaán celestial? Porque la Canaán celestial es el cielo. Si tú quieres ir al cielo, es como si fueras a la Canaán celestial. Pero ellos manejaban el nombre Canaán celestial porque ¿se acuerdan lo que en la primera slide que vimos? Donde estaba el sacerdote y estaba Jesús en el santuario celestial. Porque todo lo que se hace en el cielo, de la Canaán celestial, él también lo trató de hacer una similitud aquí en la tierra. Ahora, vamos a ver esto, y con esto terminamos. En consecuencia, tanto la vida de Moisés como la de Josué, ¿qué dice? Se convirtieron en el tipo de Jesús, pero no le quise poner tipos, en la similitud, en el paralelismo de Jesús, el Mesías venidero. Y yo les dejo con esta pregunta. ¿En qué se parece nuestra guerra espiritual a la conquista de Canaán? ¿Cuál Canaán me estoy refiriendo? ¿La terrenal o la celestial? ¿Y en qué se diferencia de ella? Es una pregunta que no se las voy a responder porque quiero que ustedes puedan pensar en ella. ¿Qué se parece nuestra vida en la conquista de la Canaán y en qué se diferencia de ella? Esperemos si este video les haya ayudado para poder entender un poco más esta lección que se veía complicada, pero si lo vemos con estas palabras sencillas es lo mismo. Que Dios me los bendiga y nos seguimos viendo. Hasta pronto.